La Escuela de Capacitación Judicial del Consejo Nacional de la Judicatura les da la más cordial bienvenida a esta primera unidad del curso masivo en línea Generalidades del Derecho Civil y Mercantil. Soy Óscar Ernesto Andrade Montoya y es un placer compartir con ustedes esta primera unidad en la que estaremos analizando 4 temas fundamentales del derecho civil. El primero de ellos referente al fundamento constitucional del derecho civil, aquellas normas constitucionales como el artículo 2 de la Carta Magna que protege o que tutela el derecho a la propiedad y a la posesión, el artículo 9 que regula o tutela el trabajo sin una justa retribución o con justa retribución, también el artículo 22 que establece el derecho de disponer libremente de los bienes, de la propiedad y de la libre testamentificación. El artículo 23, que establece, siempre de la Constitución, que establece la libertad de contratar. Y también el derecho que ninguna persona que tenga la libre administración de sus bienes pueda ser privado de ese derecho a terminar sus asuntos civiles, sea por transacción o por arbitramiento. El segundo tema, referente a los principios generales del derecho civil. Esos principios o enunciados que, si bien no son parte de una norma o no están expresamente establecidos en una norma, sí son de aplicación práctica a los casos concretos. Estos principios, como por ejemplo el de autonomía de la voluntad, donde las partes libremente deciden qué actos celebrar, el principio de buena fe a la hora de contratar, sin intentar sorprender una parte contratante a la otra, el principio de igualdad a la hora de contratar, el principio de equidad y otros principios que podrán ustedes analizar en el transcurso y los documentos que se anexan en esta unidad. Un tercer tema, el derecho de las personas, específicamente los atributos de la persona, de las personas naturales y de las personas jurídicas. De las personas naturales, la capacidad de goce y la capacidad de ejercicio, la nacionalidad, el nombre, el domicilio, el estado familiar, que lo encontramos en el Código Civil, salvo el estado familiar que lo encontramos en el Código de Familia. Los atributos también de las personas jurídicas, como la capacidad, el nombre o denominación, la nacionalidad, el domicilio y el patrimonio. Respecto al domicilio, todos sabemos que el artículo 57 del Código Civil habla de la residencia con ánimo real o presunto de habitar en determinado lugar. Y las clases de domicilio a que se refiere el artículo, a que se refiere el Código Civil, como por ejemplo el domicilio político, el domicilio civil, el administrativo, el contractual, el legal, el municipal, el múltiple y el domicilio que se está sujeto bajo la autoridad parental. Esto es para los hijos que están bajo autoridad parental. Y del principio y fin de la existencia de las personas, como es el inicio de las personas naturales y de las personas jurídicas, y cómo es la finalización de las personas naturales y de las personas jurídicas. Y aquella teoría de los comurientes que regula el Código Civil, como por ejemplo cuando hay un naufragio y mueren varios en este mismo naufragio, cómo se va a resolver quién falleció primero. Y la extinción de las personas, esa puede ser por muerte real o por muerte presunta. La muerte presunta es cuando, todos sabemos, cuando se desconoce el paradero de una persona, hay ausencia por desaparecimiento y se carece de noticias de esa persona. Entonces se sigue un trámite de presunción de muerte por desaparecimiento a que se refieren los artículos 79 y siguientes del Código Civil. ¿Y cuál es el objeto? Resguardar diversos intereses. ¿Cuáles intereses? Interés de la persona desaparecida, intereses de terceros y el interés general de la sociedad. El interés de los terceros, los herederos. ¿Cuáles son las condiciones? Debe ser declarado, dice el artículo 80 del Código Civil, debe ser declarada por sentencia judicial,
que se dé de conformidad a las disposiciones legales, que el individuo haya desaparecido ausentándose de su domicilio, es decir, que no se tenga ninguna noticia de él, que no se tenga noticia de él. Las personas jurídicas, el Código Civil lo regula entre corporaciones y fundaciones de utilidad pública y asociaciones de interés particular. ¿Cuáles son los requisitos básicos de existencia de las personas jurídicas? Que surja como una entidad distinta e independiente de los elementos que la componen, que le sean reconocidos por el Estado derechos y obligaciones propios de ella y no privativos de los elementos o miembros que la componen. En las personas jurídicas encontramos dos atributos, la personalidad y la personería. La personalidad cuando al ente se le reconoce capacidad de ser sujeto de derecho y la personería es la facultad que ejerce una persona en representación del ente ficticio. Los elementos para la constitución de las personas jurídicas son dos, el elemento personal y la autorización por el poder público. El elemento personal son las personas que integran o componen esta sociedad. El tema 4 referente a los bienes y derechos reales, específicamente el libro segundo del Código Civil, que nos habla de los bienes, su dominio, posesión, uso y goce y de las varias clases de bienes. Y los bienes son todas las cosas que son o pueden ser objeto de apropiación. ¿Cómo se clasifica en el Código las cosas? Por ejemplo, las cosas corpóreas e incorpóreas, las cosas muebles e inmuebles, los muebles por destinación, los consumibles y no consumibles, las cosas fungibles, las cosas divisibles y no divisibles, las presentes, las futuras, las singulares, las universales, las principales, las accesorias, las cosas apropiables e inapropiables, las comerciales y no comerciales, las cosas de los bienes públicos y los bienes privados, y para luego entrar al tema del dominio. ¿Cuál es la razón de existencia del dominio? Es la satisfacción de necesidades del humano, principalmente de carácter económico. El dominio o propiedad a que se refiere el artículo 568 del Código Civil, pues es sinónimo. ¿Cuáles son las características del dominio? Es absoluto, exclusivo y perpetuo. Esto lo vamos a ahondar más a la hora de la lectura de los documentos que conforman esta unidad. Las facultades inherentes al dominio, las clases de dominio según su extensión, según el número de sujeto, la propiedad según su titular y los modos de adquirir el dominio, como la ocupación, la accesión, la tradición, la prescripción, la sucesión por causa de muerte y por acto entre vivos. Y respecto a la posesión, ¿cuáles son los elementos? El cuerpo y el ánimo de ser señor y dueño, poseer el cuerpo y tener ese deseo de ser señor y dueño. Y las diversas clases de posesión, la posesión regular y la posesión irregular. Los modos de adquirir y perder la posesión a que se refieren los artículos 760 y siguientes del Código Civil, las características del derecho de usufructo también, cómo se constituye el derecho de usufructo, por la ley, por testamento, por donación, las limitaciones a la constitución del usufructo, los derechos que posee el usufructuario, las obligaciones que éste también tiene, por ejemplo, antes de entregar el goce de la cosa, durante el usufructo y una vez extinguido el usufructo. También dentro del dominio encontramos el uso, el derecho de uso y habitación a que se regula el artículo 833, también el derecho de las servidumbres naturales, las servidumbres legales, las servidumbres voluntarias y cómo se extinguen las servidumbres. Y el derecho de reivindicación o acción de dominio, ante quién se puede reivindicar. Todos sabemos que es ante el que tiene la nuda o plena propiedad de la cosa, es el que puede reivindicar. ¿Y contra quién se puede reivindicar? Contra el actual poseedor.
y de las acciones posesorias. ¿Cuál es el objeto? Conservar o recuperar la posesión de una cosa. Ese es un bien raíz o cualquier derecho real constituido sobre ese bien raíz. ¿Quiénes pueden ejercer esa acción posesoria? ¿Cuál es el plazo para exigir la acción posesoria? Y el derecho que poseen el poseedor, el heredero y usufructuario en la posesión, y de algunas acciones posesorias como la construcción de obra nueva, la petición de derrumbe o reestructuración de obra ruinosa, y las acciones paulinas o municipales a que se refieren los artículos 951 y siguientes del Código Civil. Espero que lo dicho sea significativo y los motive a ahondar en el estudio de los temas abordados, para lo cual se han incluido algunos materiales cortos de lectura, pero que ustedes pueden ampliarlos en sus bibliotecas personales, en la biblioteca del CNJ o en las bibliotecas virtuales.